Cuando el murciélago bajó del árbol, llegó hasta el oído o la oreja del señor del Mayab para decirle que sí era exacto el número de hojas que había dicho el enano aquel que había tocado el címbalo de oro, que estaba escondido bajo los tres pedruscos en la choza de su abuela. ¿Quién era la abuela? La anciana aquella bruja que vivía en las orillas del pueblo y que la gente aseguraba que tenía más de 400 años y que ella, antes de morir, les había pedido a los jorobados del monte un deseo, un último deseo, tener un hijo. Todos estaban acostumbrados a sus hechicerías, a sus malas artes y a sus buenas artes también, pero era preferible tenerla lejos. Y resulta que un día esta aparece con un hijo, o con un nieto dijo que era. Era un pequeño que había crecido 7 palmos apenas después de la altura de la tierra. Era verde, todo verde, y nació de un huevo. Nació de un huevo que los jorobados le dejaron entre los juncos a la abuela, a la anciana hechicera. Esta se llevó el huevo y lo protegió en su choza, y después de unos días salió el pequeño aquel. Desde que salió ya sabía caminar y hablar, y mostraba un montón de habilidades delante de su abuela. Esta tenía que seguir haciendo los quehaceres de siempre, ahí en el hogar, en la choza, y todas las tardes salía por agua a la noria, o al pozo, o al cenote cercano, con un cántaro. Se iba y se tardaba, pero antes de irse cerraba más bien los 3 pedruscos que estaban ahí en el fogón. Se aseguraba bien de que lo que estuviera debajo no se alcanzara a ver. Pero el enano estaba intrigado con lo que habría debajo de aquello, porque lo guardaba con tanto celo la abuela. Y se le ocurrió hacer algo. Se le ocurrió que en algún momento que estuviera distraída, le haría un agujero debajo al cántaro de barro, para que se tardara en regresar. Y así fue. La abuela fue a por agua, pero en el camino se dio cuenta que el cántaro pesaba cada vez menos y ahora estaba vacío y había que regresar. 2, 3 o 4 veces tuvo que volver por agua, porque todas esas veces se fue tirando por el agujero aquel que había hecho el ingenioso enano para entretenerla allá, y mientras él acá quitó los 3 pedruscos, escarbó un poco y encontró el címbalo de oro. Que el címbalo sería como un círculo, como una charola, como un gran plato, y con algo que tenía cerca, tal vez un palo, tal vez una piedra, lo sonó, solo para ver qué se oía, pero el estruendo inundó toda la región de los mayas. Todos escucharon y todos se asombraron porque sabían lo que significaba aquel sonido. Que el que se sentaba ahora como gobernante del Mayab tendría que dejar su puesto para dejárselo a aquel que hubiera sonado el címbalo secreto y escondido. Hasta el mismo gobernante escuchó el sonido y empezó a temblar, y quiso saber quién era el responsable. Fue por eso que el enano está allí donde les he dicho, porque entre las pruebas para dejarle el trono o el asiento como señor del Mayab era adivinar el número de hojas que tenía el árbol aquel, la enorme ceiba que estaba en medio de la aldea o del reinado. La primera prueba es esa,
Pero otra fue que se partieran unos cocos en la cabeza. Pero ¿cómo? ¿Cómo partírselo? ¿De dónde salió la prueba? Pues del gobernante, que no quería dejar su trono, su imperio, y le puso pruebas difíciles al enano. Pasó la primera, la del número de hojas, y ahora había que pasar la segunda, pero sería al día siguiente. Le dijo el gobernante que se quedara en alguna de las casas de la aldea para que no se fuera hasta su choza. Le dijo, no, yo veré dónde me quedo. Gracias. Y el enano aquel se fue acompañado de su abuela. A la mañana siguiente regresó, pero ahora había calles empedradas, blancas, que no estaban antes, que no habían estado un día antes siquiera. Aparecieron como de la nada, aunque algunos dirían que esos ya estaban ahí, que esos caminos ya estaban, solo que había que tener ojos para verlos. Cuando llegó, estaba preparada la segunda prueba. Recibir golpes en la cabeza, pero previo coco en la cabeza. Había una medida de cocos por ahí y un hombre que estaría dando con una especie de marro, de martillo gigante para partirlo sobre la cabeza del enano. La condición era que luego el gobernante actual pasaría por las mismas pruebas. Y el otro dijo que sí, que estaba bien, porque estaba seguro que el enano aquel no resistiría, pero resistió. Le partieron un coco, 2, 3 y toda la medida aquella. Y es que claro, la hechicera, su abuela, le había colocado una placa de bronce entre el cráneo y el cabello, mágica, para que no sufriera ningún daño. Y en efecto así fue. No hizo ni un gesto siquiera para cuando le quebraban los cocos. Bueno, su majestad, es su turno. Sí, bueno, lo dejaremos para después. Ahora regresa a tu casa y mañana continuamos con la tercera prueba, la última. Sí, bueno, yo veré dónde dormir. El gobernante y todos sus séquitos se fueron de allí, y el enano con la abuela también. Pero a la mañana siguiente apareció, sin que nadie supiera cómo ni de dónde, un enorme palacio, hecho también con piedra blanca y pulida. Y de ahí salió el enano con su abuela y los corcovados del monte tras de él. Y llegaron hasta la plaza principal donde se preparaba la última prueba. Había que hacer una figura que representara a cada uno. El enano, una figura que le representara a él con algún material, y el gobernante, otra figura también. La tendría que hacer él con sus propias manos, no mandarla a hacer. El gobernante empezó, pero no soportó porque no tenía ninguna habilidad con las manos. Entonces buscó quien le hiciera alguna figura con su forma, con su imagen, con su figura, y la hicieron primero de madera. Las representaciones aquellas tenían que soportar la prueba del fuego. Querría decir que al ponerla en las llamas, la figura tendría que sobrevivir, conservarse. La primera, la de fuego, la de madera, por supuesto, fue consumida de inmediato. Luego, los escultores que había ahí en el reino le hicieron una figura de piedra, que también al ponerla al fuego estalló en pedazos. Luego consiguieron formar una figura rápidamente con metal, a base de martillazos, de golpes, y quedó una figurita más o menos mal hecha, pero representaba al gobernante con su larga capa. La pusieron al fuego y ésta se derritió. 3 eran las oportunidades que tenía. No iba a seguir indefinidamente a ver hasta cuándo alguna figura y su representación resistía el fuego. El enano, después de que el gobernante había pasado esas 3 pruebas o esos 3 intentos, se acercó hasta un charco
y ahí tomó barro y formó una pequeña figura y la puso al fuego. Era un material simple, rústico, a la mano, pero el fuego lo respetó. No lo consumió, sino que al contrario, lo endureció. Y cuanto más tiempo duraba allí en el fuego, más se iba endureciendo. La figura entonces quedó casi como una roca. No estalló, no se deformó, él había ganado también esa prueba. El gobernante no tenía más remedio que renunciar a la silla de gobernante y cedérsela al enano verde. Y eso fue lo que hizo, claro, pero había que pagar la segunda prueba, que era que le quebraran cocos en la cabeza al gobernante. No resistió ni uno. Al primero cayó fulminado, muerto. Desde ese momento, el enano fue reconocido por todos los habitantes como su nuevo gobernante. Gracias a él aprendieron un montón de cosas. Y gracias a él y a sus jorobados probablemente, nadie lo supo nunca, y al entusiasmo que infundió en todos, se construyó lo que ahora conocemos, la deslumbrante ciudad de Uxmal. Fin.